Nunca pensé en ponerlo así, pero hay algo que debo confesar. Por años viví temiendo a Dios. Sí, yo, señor Dumas, el que hoy les habla, fui un niño y un adulto asustado ante la idea de un Dios castigador. Me enseñaron que el amor de Dios era inseparable del miedo a su ira, y me asustaba hasta el corazón. Hoy les digo con voz temblorosa, no es Dios quien quiere tu miedo. Al contrario, sentir miedo hacia él suele ser fruto de una enseñanza equivocada. En este vídeo quiero romper ese paradigma. Desde pequeños nos inyectan historias de castigo eterno. Teme al Señor, nos decían, con sermones de infierno y azufre. Pero, ¿qué gana Dios con nuestro pavor? A veces siento que el verdadero miedo proviene más de quienes se hacen pasar por Dios que del Dios verdadero. Este es un mensaje personal, una confesión que me costó dolor. Durante mucho tiempo oré de rodillas, temblando, pensando que mi salvación dependía del miedo. Les adelanto ya la conclusión. Dios no quiere que lo temas, quiere que lo conozcas. A lo largo de la historia, el miedo ha sido usado para controlar a las masas. Como recuerda un estudio, el miedo ha moldeado nuestra especie, y se ha convertido en el mayor medio de control social en los últimos 10.000 años. En nuestras sociedades antiguas y modernas, desde imperios hasta religiones, el miedo se ha empleado para preservar el orden. Los gobiernos y las religiones del mundo actual tienen en común el miedo para adoctrinar y fidelizar a sus creyentes. En otras palabras, nos enseñaron a obedecer por pánico, no por amor. En la práctica, esto funciona así. Se amenaza con la ira de Dios si no cumplimos ciertos mandatos. Nos convencen de que el hombre no es bueno por virtud sino por miedo al castigo, como decía el filósofo Hobbes, y así garantizan obediencia. De nuevo, no lo digo yo solo. Muchas iglesias han utilizado la figura del Dios castigador como un método de manipulación. Provocan miedo y a su vez proveen los mecanismos para evitar el castigo, manipular una masa de seres humanos que están temerosos. En resumen, aprendí que el temor de Dios se impuso más como control social que como auténtica espiritualidad. Desde chiquitos nos acostumbran a temer la palabra de Dios. Imágenes terroríficas del cielo e infierno, sermones sobre pecados que nos atrapan. Pero, ¿a quién conviene nuestro miedo? A los que se creen el intermediario divino, al sacerdote, al pastor o al líder religioso que dice hablar por Dios. Ellos quieren tu obediencia, y el miedo es su herramienta más efectiva. Como dice un experto, el miedo se convierte en seguridad y esa seguridad resta libertad. Ante esa paradoja, despertemos. No pretendo ser ejemplo perfecto. También yo recaía a veces. Me arrodillaba temblando antes del confesionario, pensando que si mi pecado era demasiado grande Dios me desecharía. Recuerdo haber llorado bajo las frías campanas de una iglesia, preguntándome si mi destino era el fuego eterno. Pero esos momentos oscuros fueron, paradójicamente, semilla de mi cuestionamiento. Un día, entre sollozos, le dije a Dios, o mejor dicho, a la imagen que me habían pintado de él, ¿por qué me haces esto? No obtuve respuesta directa, pero algo cambió. Empecé a darme cuenta de que yo no podía vivir una fe basada en el terror. Comencé a notar contradicciones. ¿Cómo podía ser Dios amor y a la vez eterno verdugo? ¿Cómo explicar tantas promesas de paz junto con tantas amenazas? ¿Acaso los que nos enseñaron tenían interés en que yo viviera aterrorizado o querían que Dios viviera en mi corazón con libertad? Con el tiempo me atreví a hablar con amigos y familiares sobre ello. Algunos me miraron incrédulos, otros compartieron secretos parecidos. La Biblia no se les antojaba un libro de amor sino de condena. Juntos descubrimos frases como, no temas, Isaías 41. 10, Lucas 2 y 10, que salían de los labios de profetas y de Jesús. ¿Por qué tanto, no temas, en las Escrituras y se nos insistía en todo lo contrario? Eso empezó a abrirme los ojos. Hoy no digo que tengo todas las respuestas, solo sé que no fui feliz temiendo a Dios. Me quedo con la memoria de una oración sincera, de corazón humano, que se atrevió a preguntar en voz alta. ¿Por qué tendría que tenerle miedo al amor mismo? La ciencia de la mente dice algo muy claro. El miedo paraliza el alma. Varios psicólogos han estudiado el trauma religioso, esa herida que se produce cuando creencias rígidas y castigos eternos se mezclan. Encontraron que los ambientes caracterizados por juicios inapelables y un ambiente impregnado del temor al castigo eterno, resultan en síntomas graves de estrés, ansiedad, depresión y hasta trastornos de estrés postraumático. En palabras sencillas, vivir pensando que podría ser condenado para siempre crea un tormento constante. En esta dinámica, el temor no te acerca a Dios, te encierra en ti mismo. Como señala un experto,
Cuando tememos un juicio divino tendemos a poner en el centro los propios intereses, cerrándonos en un yo temeroso. En vez de sentirnos libres bajo el cielo, vivimos vigilando cada paso, condenándonos antes que Dios lo haga. Se convierte en tú contra tú, con Dios como juez amenazante. Otro psicólogo afirma que si alguien está paralizado por el miedo, es porque necesita controlar la bondad de Dios con sus propios parámetros de juicio, hechos de miedo y desconfianza. Es decir, en lugar de confiar, intentamos manejar a Dios con nuestro miedo. Comparemos ahora con lo que realmente enseña la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, abundan los no temas. Jesús mismo liberó a las personas del terror religioso. La teología cristiana reinterpreta el temer hacia Dios como reverencia. Sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí temor significa admiración profunda ante su santidad, no pavor infantil. Como explica God Questions, esa reverencia nace de apreciar que Dios es santo, justo y soberano. De hecho, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entender y respetar a Dios tal como es la base de la sabiduría, no asustarnos sin más. En otras palabras, el verdadero amor echa fuera al miedo. Juan 4:18 lo resume bien. En el amor no hay temor. Jesús vino a mostrar que Dios es Padre, no verdugo. Como señala un autor cristiano, del Antiguo al Nuevo Testamento pasamos de un Dios castigador a un Dios compasivo y amoroso. Jesús representó el Dios de amor, el Dios que rompe los paradigmas y que se preocupa más por el amor que por el castigo. Y el mismo Espíritu Santo nos recuerda que no recibimos un espíritu de miedo sino de amor. GodQuestions.org. Todo esto cambia nuestra relación con lo divino. Dios no quiere un siervo aterrorizado, quiere un hijo que lo conozca y sepa que es seguro acercarse a él. Fíjense, la Biblia nos pide que amemos a Dios con todo el corazón, Deut 10:12, 20-21, no que vivamos esperando su furia. La invitación final es a reconstruir nuestro vínculo con Dios desde la confianza y el amor, no desde la amenaza. En palabras de Leo Medina, ya es tiempo de liberarnos de esa figura violenta de Dios. Debemos librarnos del miedo al castigo para evitar que otros manipulen nuestra conducta. El verdadero Dios del Evangelio rompe el círculo del miedo. Nos ofrece perdón, consuelo y amistad, y el amor simplemente echa fuera todo temor. No podemos servir a Dios desde la culpa constante. Debemos buscarlo por amor, no por miedo. Aquellos que pretenden que temamos son los mismos que se creen Dios cuando hablan en su nombre. Mi conclusión es esta: temer no convierte a Dios en nuestro Padre, sino que hace de él un tirano en nuestra mente. Yo he decidido ver a Dios como lo que es. Alguien que me conoce, me escucha y quiere lo mejor para mí. He compartido con ustedes mi pelea íntima. Romper con el miedo al Creador. Al final del día, solo una pregunta queda abierta para cada uno de nosotros. ¿A quién tenemos miedo en verdad? ¿Tememos al Dios viviente, o al hombre que se arroga su autoridad? ¿Vivimos bajo la sombra aterradora de un ser superior o bajo la luz liberadora de un Padre celestial? No tenemos que ser perfectos para acercarnos a Él. Dios no exige nuestra obediencia por terror. Nos invita a su mesa por amor. Así que te pregunto a ti, querido espectador, ¿seguirás viviendo encadenado al temor inculcado, o te atreverás a conocer el amor de Dios, que echa fuera todo temor? La palabra final es tuya. Yo terminé este camino de miedo con la convicción de que Dios no se complace en la angustia de sus hijos. ¿Qué eliges tú? ¿El miedo o el amor?